Empezamos con el tema de formato condicional rápido, que fue el que vimos solamente conceptos en la clase anterior. El formato condicional, para recapitular, nos permite resaltar de una forma rápida cualquier información importante que haya en una hoja de cálculo o en Excel, ¿verdad? En nuestra hoja Excel. Y funciona como los resaltadores en los libros de papel, ¿verdad? Cuando resaltamos alguna información importante, lo que queremos es que cuando abramos la página, pues salte a la vista esa información. Igual funciona aquí el formato condicional. Nos pinta de un color específico algunas celdas dependiendo las condiciones que le vayamos a dar. Tenemos diferentes opciones para el formato condicional. Hay para texto y hay para número. Vamos a trabajar para texto. Lo que debemos hacer como primer paso es seleccionar todos los valores a los que les deseamos aplicar formato condicional. No solamente un nombre, sino toda la columna de valores para poder, después que la interfaz, o sea, Excel, seleccione según las condiciones que estamos especificando. Bueno, les decía, tenemos que seleccionar toda la columna. En este caso, lo que vamos a hacer es aplicarle formato condicional a todas las ventas que haya hecho Pedro para saber en qué zonas trabajó y poder identificar rápidamente los datos que están al lado, ¿verdad? Vamos a seleccionar solamente el nombre Pedro. Esta base de datos, por así decirlo, tiene pocos datos, por eso es un poco más fácil si lo hiciéramos manual. Pero cuando tenemos bases de datos muy grandes, pues entonces nos sirve más aplicar el formato condicional porque estar pintando una por una, pues nos va a llevar bastante tiempo. Lo que debemos hacer es, después de seleccionar, ir a esta opción que está aquí, que dice formato condicional. Ahí donde dice formato condicional, tenemos distintas opciones. La opción que necesitamos es resaltar reglas de celda. Lo que estamos diciéndole es que vamos a resaltar, dependiendo lo que le digamos, ciertas celdas. Entonces, siempre vamos a seleccionar esa opción. Después tenemos las que son mayor, menor que, entre, igual, es para valores numéricos. Y texto que contiene nos dice ahí para qué, ¿verdad? Eso es cuando vamos a resaltar palabras. Y como en este caso son nombres, lo que vamos a usar es esta opción porque son palabras. Ahí podemos resaltar, ¿verdad? Ahí nos toma como ejemplo el número 1, pero si nosotros no queremos resaltar ese nombre, podemos borrarlo y podemos resaltar, por ejemplo, Pedro. Miren, y automáticamente me pinta todos los que sean Pedro en esta serie de datos. Lo que debo hacer es seleccionar aquí al lado las opciones para resaltar. Tengo distintas opciones aquí para que se pinte de ese color mi celda. Y si no, pues lo que puedo hacer es ir a formato personalizado. Aquí yo puedo escribir qué tipo de letra, tamaño, si yo quiero un borde, si yo quiero un relleno, puedo escoger un relleno suavecito y puedo escoger, un color de fuente más fuerte, por ejemplo así, le doy a aceptar. Luego debo presionar la opción aceptar y si nos damos cuenta ya me pintó todos los que sean Pedro. El formato condicional entonces lo identificamos porque al entrar a Excel, nos aparecen las celdas pintadas. ¿Y cómo sé que sí aplique formato condicional y no esta herramienta? Pues voy a formato condicional y le doy administrar reglas. Y entonces ahí me sale la regla que yo usé. En cambio, si yo selecciono aquí, no me sale el color amarillo, ¿verdad? Solo lo azul. Y ahí yo me doy cuenta que lo único que hice fue aplicar reglas para Pedro. Pero si yo lo pintara con mi herramienta del bote de pintura, se nota que yo no lo hice siguiendo los pasos del formato condicional. Suponiendo que yo quisiera resaltar ahora números, ¿verdad? Yo quiero seleccionar las ventas que se hicieron arriba de 500. Todas las que estén abajo de 500 yo no las quiero. Que estén de 500 a 750, por ejemplo. Porque yo tengo que darles una bonificación a los vendedores que vendieron entre 500 y 750. Los que vendieron menos, no.
Entonces voy a seleccionar toda mi columna. Los pasos son los mismos que lo anterior. Selecciono toda mi columna y después voy otra vez a la opción formato condicional. Ahí tengo que seleccionar la primera opción. Resaltar reglas de celda. En vez de seleccionar texto, aquí no hay ningún texto, solo números. Entonces puedo seleccionar que sean mayores de 500, menores de 500, por ejemplo, o que estén entre dos valores. La instrucción que yo acabo de decir es que esté entre 500 y 750. Entonces le voy a dar ahí. Entonces aquí le doy 500 y 750. Y se pintan todos los valores que estén dentro de este rango, de 500 a 750. Y lo mismo, aquí en las opciones de al lado yo puedo seleccionar cualquiera de las que me guste más o puedo crear mi propio resaltado personalizado, ¿verdad? Yo voy a dejar ahorita el verde. Y se pintaron como yo le dije en estas reglas. Ahora, volvemos a hacer las reglas de texto para hacer el último ejercicio de este tema. Selecciono toda mi columna de zonas. Y ahora yo quiero saber cuántas ventas se hicieron por zona, así como aquí, ¿verdad? Que ya resalté que son 7 ventas de la zona norte, pero ahora no solo quiero el número, sino que quiero verlas resaltadas aquí en mi columna. Tengo que seleccionar toda mi columna de la que deseo resaltar valores. Otra vez tengo que buscar el botón de formato condicional y la primera opción, resaltar reglas de celda. Después, como eso también es un texto, tengo que decirle texto que contiene. Y ahí yo puedo seleccionar, ¿verdad? La zona sur, norte, este, oeste. Vamos a seleccionar la zona norte porque es la zona que más ventas tuvo. Y yo aquí escojo mi color de resaltado y mi relleno. Entonces voy a seleccionar este para que combine con lo demás. Y automáticamente se me pintaron las 7 ventas que yo hice en la zona norte. Si nos damos cuenta, aquí está. Y si yo reviso las reglas usadas, pues aquí me sale el amarillo, ¿verdad? Y yo sé que sí usamos formato condicional. Si ustedes quisieran resaltar más casillas en una misma columna, también se puede. Podemos no solo aplicar una regla, sino aplicar varias. Pero este es un ejemplo con 3 distintas columnas. Para continuar con nuestros temas de poder seleccionar datos, de poder resaltar datos, de poder encontrar informaciones importantes, vamos a ver cómo podemos filtrar datos. Filtrar datos nos permite, igual que el formato condicional, que solamente nos aparezcan ciertos datos, no toda la gran tabla que realicemos, porque hay veces que estamos trabajando con archivos muy grandes de hasta 500, 600 valores y necesitamos encontrar tal vez uno en específico. Por ejemplo, los números de teléfono de todos los alumnos del colegio. Si yo quiero específicamente el de David, de aquí a que me ponga a leer los 500 registros, pues se me hace más fácil filtrar y que solo me aparezca su nombre. Entonces vamos a aprender cómo aplicar filtros a un documento en Excel. Es el mismo título que estaba en la diapositiva anterior. Los filtros nos permiten seleccionar registros que cumplen con uno o más criterios. A partir de las funciones lógicas ya empezamos a ver cosas como si cumple con tal condición, si cumple con tal criterio, ¿verdad? Porque si no, pues nos pintaría todo o nos seleccionaría todos los valores y lo que necesitamos es dejar algunas reglas específicas para que solo nos muestre ese valor o solo se seleccione ese valor. Entonces los filtros funcionan igual. Permiten seleccionar algún registro que cumpla con cierta condición para que lo podamos ver más fácilmente. Y los pasos para crear un filtro son los siguientes. Ubicamos el cursor en la celda que contenga los datos. Puede ser la celda 1, la celda A2, la celda B3, donde empiecen nuestros valores. Lo siguiente que tenemos que hacer es ir a buscar la ficha datos. Sabemos que hemos estado trabajando más que todo con la ficha inicio y con la ficha insertar o fórmulas. Pero ahora vamos a utilizar también la ficha datos. Esta ficha datos contiene un grupo que se llama ordenar y filtrar.
que como dibujito tiene como un embudo. No sé si ustedes saben qué es un embudo, pero es un tracecito así que nos sirve para pasar de algo muy grande a algo pequeñito. Por ejemplo, si estamos, o como un colador podría funcionar, ¿verdad? Tenemos algo grande y en el colador ya pasa pues más finito. Más o menos así funcionaría ese botón de filtrar. Entonces, tenemos que ir a buscar ese botón de filtro y después elegir la columna que se desea filtrar. Ahí seleccionamos, ¿verdad? ¿Qué columna vamos a filtrar? ¿Dónde están mis valores para poder filtrarlos? Y que así pueda reconocerlos. Sepa en qué valores va a trabajar. Cuando ya nos apareció así la columna que deseamos filtrar, pues se ve más o menos así. Nos aparece un botón con una flechita arriba que nos indica que ya aplicamos un filtro, ¿verdad? Después de que seleccionamos la columna, nos aparece esa flechita así a cada lado de la columna a la que lo aplicamos para poder nosotros indicar que ya creamos un filtro. Y si nosotros lo que queremos es eliminar el filtro, podemos presionar este botón que dice borrar filtro. No mucho se logra ver, pero ahí está. Lo que sucede es que este botón de filtro tiene distintas opciones. Tiene opciones desde ordenar nombres de la A a la Z o de la Z a la A, como nosotros queramos. Si tenemos algún color, que se ordenen por color. Por ejemplo, si lo hubiéramos aplicado formato condicional. Y si no, pues tenemos una opción de filtros personalizados de texto, donde podemos escribir en este cuadrito blanco donde está la lupa, algún nombre. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar cuánto gana el vendedor de apellido Álvarez, entonces yo voy a buscar aquí en mi filtro y escribo la palabra Álvarez, ¿verdad? Álvarez, y me va a aparecer aquí. Tengo que darle a aceptar y me va a aparecer solamente ese registro. O bien, si yo lo que quiero es filtrar por distrito o por departamento de trabajo, entonces yo le puedo decir aquí cuál de todos los departamentos quiero que me aparezca, si solo contabilidad, marketing, limpieza, etcétera, ¿verdad? Los departamentos que yo tenga y me va a aparecer solamente esto aquí. Pero si yo después quiero que me aparezca todo, debo decirle borrar filtro. O bien debo presionar aquí este chequecito que se ve arriba que dice seleccionar todo. Este chequecito de seleccionar todo lo debo colocar y debo dar a aceptar para que se muestren todos los valores de mi tabla. Todo lo que yo tengo de datos. Pero aquí tenemos también los pasos para poder borrar un filtro, ¿verdad? Debemos ubicar el cursor sobre la celda que contenga el dato, puede ser sobre la columna nombre, ir de nuevo a la ficha datos y buscar otra vez ese grupo ordenar y filtrar como el que nos mostró su compañera y dar clic en el botón borrar. Si no, aquí, ¿verdad? Aquí tenemos también la opción de borrar ese filtro. Así se ve cuando aplicamos el filtro, ¿verdad? Aquí yo hice un documento con mucha información, son como 25 datos, no es tanta, pero... Y ahí ya colocamos un filtro. Podemos ordenarlos alfabéticamente o filtrarlos por texto, un texto que comience por alguna letra y decirle por qué letra. O podemos, como les digo, solamente buscar aquí o escribir aquí la palabra. Tenemos distintas opciones para encontrar el filtro, encontrar la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría filtrar todos los apellidos paternos que comiencen con la letra A y tengo que colocar un asterisco para decir que hay más valores, ¿verdad? No solo la A, que después de esa A continúan valores y presiono aceptar. Y me va a mostrar solamente los apellidos paternos que comiencen con la A, todo el registro, ¿verdad? Y así puedo yo trabajar con mi documento, ya sea para poder encontrar alguna información importante, para poder enviar un reporte, para poder llamar a algunas personas, para poder agregar salarios, etcétera, ¿verdad? Dependiendo la acción que deseemos realizar, pero así es como nosotros podemos filtrar. Y vamos a practicar agregar filtro a un texto en estos minutos que nos quedan. Tenemos aquí una base de datos con aproximadamente
25, 30 valores, son 32 valores, ¿verdad? 32 registros de personas que trabajan en una empresa y que necesitamos ahí tal vez alguna información específica de ciertas personas. Tenemos por aquí los títulos que ustedes ya saben que esos los podemos editar colocándoles negrita, colocándolos al centro, poniéndoles un nuevo tamaño, poniéndoles otro tipo de letra. Cualquier cosa que nosotros necesitemos, ¿verdad? Podemos agrandar las columnas y después incluso podemos agregarle todos los bordes que lo encontramos aquí en fuente para darle formato a nuestra tabla. Después nos decía que debemos ir a la celda que tiene valores y nosotros poder crear nuestro propio filtro. Entonces, debemos buscar el botón que dice ordenar y filtrar, que es este que está aquí, que tiene el embudo. Si le damos ahí, presionamos la opción filtro y automáticamente nos agrega, miren, un filtro a todas las columnas para que podamos nosotros trabajar bien. Si no, pues seleccionamos todo y podemos presionar ahí, ¿verdad? Filtro. Ahí quitamos el filtro, ahí colocamos el filtro. Eso es lo único que hay que hacer para agregar un filtro. Después ya vienen los pasos en los que nosotros podemos buscar específicamente un apellido, podemos buscar solamente un nombre. Por ejemplo, presionando la flechita que nos sale ahí, puedo ordenarlos de la A a la Z y me cambia todo. O puedo yo decirle que quiero el apellido Arias, ¿verdad? Quiero saber en qué departamento trabaja, el sueldo y todo para poder decidir algo sobre esa persona. Le doy a aceptar y se ocultan todos mis valores y solamente me queda el que yo busqué. Si yo quisiera quitar ese filtro para que me aparezcan todos los valores, lo que debo hacer es volver a presionar ese símbolo del embudo y darle ahí donde dice seleccionar todo. Aceptar y me vuelven a aparecer todos mis valores. Y si no, pues puedo filtrar yo, por ejemplo, por departamento de trabajo. Puedo escribir aquí, si le quito el chequecito a seleccionar todo, puedo solamente seleccionar, por ejemplo, marketing. Le doy a aceptar y se ocultan todos los campos y queda solamente el que dice marketing, ¿verdad? Y ahí podemos ver cuántas personas trabajan en marketing, cuál es el sueldo de cada una. Y si quiero volver a ver todos mis registros, pues le doy el chequecito donde dice seleccionar todo. Aceptar y vuelvo a ver todos mis registros. Si yo quiero, después puedo personalizar mi tabla, agregarle un color, agregarle otro tipo de letra, por ejemplo, aquí centrar todos estos valores, pero eso ya es independiente del filtro, ¿verdad? El filtro es el que está arriba y en donde nosotros podemos seleccionar los valores. Por ejemplo, aquí yo podría seleccionar solo el registro 140 y me aparece solamente un registro.